Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas, a todos los que están presentes y también a los que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. Muy buenos días a todos y todas. Bien, vamos entonces a dar inicio a este servicio dominical del día de hoy. El tema en el cual voy a compartir con ustedes hoy se llama Una vida de fe. Pero también en esta vida de fe vamos a ver otros puntos, que es la meta de una vida de fe, el camino de la fe, la experiencia de la vida de fe, o sea que sería el renacimiento que se da. Voy a conectar este servicio dominical con el que impartí hace un mes, ¿verdad? Porque para que podamos cada uno de nosotros entender las palabras, el curso que tenemos que transitar y también las experiencias, cómo vamos a materializarnos y así convertirnos en unos verdaderos hijos de Dios. Yo les hablaba en el tema anterior, que era el sello de Dios y nuestro desierto. Hoy les voy a hablar acerca de cómo cruzar nuestro desierto aplicando una verdadera fe. Bien, yo en el tema anterior no les hablaba de ese desierto, entonces, aquel desierto que cruzó Moisés en su época, sino que les hablaba de nuestro desierto, o sea, nuestro curso de restauración que tenemos que aplicar en nuestra vida, tanto a nivel de individuo, familia, tribu, nación y mundo, para poder unirnos con ese ser sujeto original que en el cual nos creó y así poder cumplir con nuestra propia parte de responsabilidad, como verdaderamente el propósito que nosotros fuimos creados. Cada uno de nosotros, cuando iniciamos una vida de fe, o alguien que inicia una vida de fe, el propósito de él es experimentar el corazón de Dios, recibir su amor, su paz y su felicidad, ¿no? Eso es, pues, si nosotros hemos determinado hacer eso, nuestra devoción, nuestra convicción debería ser que nosotros decirnos, mi Padre es Dios, soy su Hijo y voy a unirme con mi Padre. Esa tiene que ser nuestra convicción y así nosotros verdaderamente estaríamos dando inicio a un nuevo camino y también a una nueva vida de fe, para que podamos ser guiados por nuestros padres. Vamos a ver que también en las Escrituras los dicen lo mismo. En este versículo bíblico, en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, a pesar de que nosotros, ¿verdad?, somos hijos de Dios en la carne de Dios, pero no cumplimos el rol de verdaderos hijos. ¿Por qué? Porque no hacemos su voluntad. Vamos entonces a ver las palabras de nuestros padres. Dice, hay que llevar una vida de fe tal que, por malo que fuera el mundo, podamos mirar a los cielos y la tierra, es decir, gracias, soy feliz. Si no pueden hacerlo ni sentirlo, así entonces en la posición opuesta de extrema tristeza, necesitarán tomarse inexorablemente un tiempo para resurgir determinados y orar. Soy un pecador, por favor, concédeme el consejo que me falta. Si lo hacen con fe, nada es imposible. Tienen que tener esta visión de la fe. Tienen que pensar de la siguiente manera. El primer sujeto es Dios. Yo soy objeto. Un positivo absoluto crea un negativo absoluto. Aquí nosotros podemos ver de que nuestros padres nos han dejado ciertos puntos por cual podamos llegar a entender esto. Y es de que debemos tener en cuenta que en la historia nunca se supo
de lo que era la responsabilidad que teníamos que cumplir, la indemnización que teníamos que pagar, ¿verdad? Miramos entonces que ignorábamos nosotros todo esto, porque hasta dónde, ¿verdad?, iba a llegar este ser humano, hasta dónde está, por lo menos en este momento. También podemos ver de que cuando una persona da inicio a una vida de fe, ¿verdad?, se le hace tan difícil. ¿Por qué se le hace tan difícil? Y las personas que actúan con ciertas cosas, puntos malos, están bien. Ese es otro punto. Y también miramos el problema que ha habido entre Caín y Abel. Ha sido otro punto que nosotros hoy en día podemos entender eso. Cuando una persona va con un propósito de poder adquirir su corazón de bondad, se le complica, porque verdaderamente nosotros tenemos el linaje de sangre manchado que ha sido por Satanás, ¿verdad? Ha ensuciado nuestro linaje, por eso se nos hace difícil. Hasta ahora la vida de fe ha sido algo para encontrarse a uno mismo, ha sido para poseer una individualidad original, sin pecado, semejante a la pérdida por Adán y Eva. ¿Cuál es ahora el deseo supremo de Dios? En primer lugar, que se unan de dos personas sin pecado en el amor de Dios y formen una familia unida. Además, a partir de familias a las que Dios pueda amar, que se restauren los clanes, las naciones, el mundo, y es la voluntad integral de Dios. Aquí podemos ver nosotros, ¿verdad?, de que necesitamos, nuestra vida de fe tiene que ser en esencia sustancial. Esa es la vida que nosotros tenemos que llevar hoy en día. Vamos a ver otro pasaje bíblico que miramos que también nos dice en Romanos 8:10. Dice, ¿mas qué dices? Cercana está la palabra de tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Aquí nosotros, ¿qué nos podemos entender a esto, a este pasaje bíblico? Que se cumpla, ¿verdad?, viviéndola. Nosotros tenemos que cumplir viviéndola, esta verdadera fe. Pedir bendiciones incondicionalmente no es una vida de fe verdadera. ¿Qué deben hacer para recibir bendiciones? La humanidad que vive en el mundo actual es la descendencia de Adán, que ha venido y descendiendo desde hace 6,000 años bíblico. Por lo tanto, ya deberíamos tener asegurado el estándar de derramar lágrimas, aferrados a toda la humanidad, si no, jamás podremos estrechar vínculos con aquel mundo. Debido a que nosotros vivimos una vida de fe sustancial, verdaderamente nosotros podemos dejar logros sustanciales también, desplegando toda nuestra capacidad necesaria. Claro, también debemos alinear nuestra vivencia material, y así podemos entrar en escenas, ¿verdad?, como hijo de Dios, y así poder ser los representantes de este universo. Vamos a ver la meta. Una persona tiene conciencia y cuerpo físico. Si el físico nos arrastra y amplía su ambición, nuestro centro se reduce. Si el físico hace lo que le da la gana, el mundo de la conciencia retorna a cero. Nos arrastra hacia abajo. Si nos deshacemos de eso, nos elevamos verticalmente. En cuanto al estándar vertical, aún no hemos logrado ante Dios el estándar de perfección, de modo que para alcanzarlo debemos ofrendar una devoción suprema, superior a cualquier amor mundano. Hay que invertir más en el amor mundano para llegar al nivel de perfección de la etapa de crecimiento y superar así la esfera de la perfección
de la parte de responsabilidad centrada en la órbita de unidad del dominio directo e indirecto. Esa es la perspectiva del principio. Hermanos y hermanas, aquí nosotros debemos tener en cuenta algo muy importante en nuestra vida, de no satisfacer en todo a la parte física. No olvidemos que esta parte física fue la que Jesús no pudo restaurar, ¿verdad? No la pudo restaurar. Nuestro Padre a nosotros nos habla de 3 tipos de pecado que son a menudo que la humanidad les hace difícil resolver. Es el comer, el sexo y también el dormir. Pero todos los que conocemos el principio sabemos que no solamente son esos, existen otros pecados más, los cuales son 4. Una vez que nosotros recibimos la bendición, eliminamos un pecado que es el original, pero quedan 3 más todavía. Quedan 3 más. Pero hay varios puntos débiles que están conectados que nosotros tenemos ante estos puntos, ¿verdad? Son varios lo que tenemos, que yo no me voy a poner a detallar ahorita porque si me pongo no vamos a terminar el servicio dominical, ¿verdad? Pero si nosotros queremos realmente conocer más a fondo referente a estos pecados, ¿verdad? Con más detalle, aquí nosotros impartimos seminario, aquí nosotros podemos ahondar más acerca de este tipo de debilidades que nos restringen a avanzar hacia este propósito original. Cuanto más pura es una religión, más castiga al físico. Muchos cristianos llevan una vida de celibato, sirviendo sacrificadamente a la sociedad y a todas las personas. En el cristianismo les enseñan a sus creyentes máximos como: trata de convertirte en la piedra angular, no seas solo un ladrillo en la pared, conviértate en un pilar que sostenga la pared, no en un pilar ornamental en las puertas de entrada. Las enseñanzas de la Biblia nos dicen todo lo opuesto a los deseos del cuerpo. No se puede dejar descuidado ni el cuerpo ni la mente caída. Por eso se lleva al cuerpo al lado opuesto al que le gusta. Porque sólo así se puede remover lo que el cuerpo desea. La religión más pura y elevada es aquella que mejor conduce al cuerpo del lado de los que le gustan hacia el lado opuesto. Aquí podemos ver nosotros, ¿verdad?, que la mayor parte del ser humano, ¿verdad?, no va a querer dejar sus malos hábitos, y si una religión le restringe, en veces tal vez no va a querer permanecer allí o no va a querer seguir. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, tiene que eliminar, tiene que botar todos esos malos hábitos que ha tenido, ¿verdad? Más sin embargo, si lograran entender que esto es lo que les ayudará a poder acercarse cada vez más a ese propósito original. Cuando realmente nosotros actuamos de esa manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de acaparar nuestras naturalezas caídas, estamos queriendo de que Dios haga mi voluntad, estamos también no queriendo en llegar hasta ese punto original que verdaderamente queremos llegar. Entonces podemos ver de que las Escrituras son un método de guía para cambiar nuestros caminos, nuestros pasos, ¿verdad?, hacia algo nuevo, que nos ayudará también a formar parte y acercarnos cada vez más a Dios. Entonces debemos de hacer lo que a nosotros no nos agrada hacer. Allí es donde debemos empeñar nuestro mayor esfuerzo, ¿verdad?, para poder restaurarnos y caminar hacia un punto diferente. En el camino de la fe no se puede imponer las afirmaciones propias ni las concepciones egoístas. La fe absoluta se refiere a una fe en la que no permanece ninguna concepción del yo. Cuando decimos que nuestra fe es absoluta, queremos decir que no debe quedar
en mí ningún factor que se oponga a ella. Al querer ser uno con Dios, no debe existir allí nuestra presentación personal. Hay que estar completamente de acuerdo con las demandas del sujeto. Coincidir plenamente significa tener la menor intención de imponer afirmaciones propias. Si hay algún lugar en la vida de fe para argumentar, ese lugar no es el reino de los cielos. Por devota que haya sido nuestra fe, esa posición de perseguir nuestros propios deseos y esperanzas no es el lugar del reino de los cielos. Tienen que pensar seriamente en estas cuestiones fundamentales. También yo pienso seriamente en estas cuestiones. Aquí podemos ver claramente nosotros nuestra determinación que debemos de tener, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos. Igualmente aplicar aquellas enseñanzas de Jesús que nos habló, ¿verdad? En Juan 3:3, que dice que si no naciéramos de nuevo, no podemos entrar al reino de los cielos. Aquí podemos ver nosotros que tenemos que purificarnos. Dios es santidad. Y para poder vivir con Dios en santidad tenemos que ser restaurados para que podamos vivir con Dios y en santidad. Si no, no podemos, porque tenemos que eliminar todos esos rasgos que hemos adquirido equivocados, una vida que en el cual en veces nos aparta y nos aleja, ¿verdad?, de este ser original por el cual fuimos creados. ¿Cuál debería ser la meta en la vida de fe de los miembros de la Iglesia de Unificación? Deberían vivir deteniendo como meta transitar el camino de la cruz, como el corazón de un padre en los zapatos de un sirviente. Somos indignos incluso de ser sirvientes. Somos el cuerpo del asesino que mató al Padre. Por eso debemos ir por el camino de lo que lo indemnice. Si Jesús fue por ese camino, aunque no tenía pecado, nosotros pecadores que matamos al Padre, debemos ir 100,000 veces por ese mi camino. Son muy duras estas palabras del Padre, ¿verdad? Pero verdaderamente esa debería ser nuestra determinación. Esta debería ser nuestra determinación. Las primeras principales experiencias que tuve con Jesús, esta ha sido única de ellas, a pesar de varias que he tenido, pero en un momento, en la parte cuando Él verdaderamente lo experimenté, supe claramente cuál era su mensaje, supe claramente, sin necesidad que me diera una sola palabra. Entonces, este debería ser el camino que nosotros verdaderamente deberíamos determinar y seguirlo. La alegría y la tristeza están representadas por los nombres del cielo y el infierno. Cuando ingresé por primera vez en este mundo, lo hice pensando en cuál sería el origen y en la esencia del universo. Y es la relación entre padre e hijo. Por lo tanto, el contenido básico de la restauración es el vínculo entre padre y hijo. La historia debe restaurar esta relación. En virtud de esto, la historia providencial ha sido la recuperación y restauración de la relación entre padre e hijo. Aquí hay dos puntos fundamentales, entonces, en nuestra vida, en nuestra meta de fe que debemos tener. Y es restaurar esta relación de padres con el Padre, con nuestro Padre. Esa debe ser nuestra meta. Decir verdaderamente nuestro Padre y que nuestro Padre diga mi hijo. Eso debería ser nuestra meta incondicionalmente, ¿verdad? De poder alcanzar esta unidad entre el Padre y cada uno de nosotros. Una vez que nosotros verdaderamente podamos obtener
y cruzar, ¿verdad? Esto uniéndonos al Padre. Aquí es donde podemos recibir ese sello de Dios y habríamos cruzado nuestro propio desierto, experimentando ese corazón, ese amor y esa felicidad de Dios. Pero mientras no podamos nosotros restaurar esa relación entre el Padre y nosotros, seguiremos experimentando lo que es la tristeza. Seguiremos experimentando lo que es este infierno. Es lo mismo cuando una familia verdaderamente no tiene vínculos con su padre. Es lo mismo cuando verdaderamente no se tiene pareja, siempre se experimenta un poco de tristeza. Igualmente, ¿verdad? Podemos ver cuando uno no tiene protección de un país y de nuestra familia. ¿Qué experimentamos? Tristeza. Entonces, eso tenemos que tener muy bien en cuenta cada uno de nosotros. ¿Cuál es el lamento del ser humano? ¿Cuál es el lamento de toda la creación? El hombre no participa en la familia celestial como miembro de ella. Ese es el lamento cósmico. El objetivo de que llevamos hoy una vida de fe no es otro, sino dirigirnos a Dios, llamándole Padre. Dios guió la providencia durante 2000 años para ver el día en que toda la humanidad disfrute como verdadero hijo suyo y lo llamen Padre. Esta debería ser nosotros nuestra vida de fe, ¿verdad? En llamarle Padre, aunque nosotros somos sus hijos de Dios en la carne, pero sabemos muy bien entonces que no cumplimos con el rol de verdaderos hijos. ¿Por qué? Porque no hacemos esa voluntad, ¿verdad? De este ser creador. Pero nosotros le llamamos Padre, entonces hay una esperanza, ¿verdad? Hay una esperanza de que se convierta en un verdadero Padre y que nosotros nos convirtamos en verdaderos hijos. Por lo tanto, nuestra misión es cumplámosla, materialicémosla y convirtámonos en esos hijos que nuestro Padre anhela. Camino de fe. Cuando hablamos acerca del verdadero camino de la fe, verdadero, significa que existe un único camino. ¿Cuál es entonces el objeto de nuestra fe? Ese objeto es Dios, absoluto. Una vida de fe se trata de buscar y encontrar el destino de la esperanza de Dios, deseada por Él, en concordancia con su voluntad. Una vida de fe no se trata de lo que yo quiero, ni del deseo de lo que lideran una vida de fe. La confusión ha aparecido en la comunidad global de fe, por las personas no entendieron que la vida de fe debería estar centrada en el cumplimiento de la voluntad de Dios y no en sí mismo. Hermanos y hermanas, en este nuevo camino que nosotros hemos dado inicio, en esta nueva vida de fe, en el cual también hemos comenzado una anterior a una rutina que hemos mantenido durante mucho tiempo, es necesario que nosotros deberíamos entender que nuestro propósito no es seguir siendo y estar de acuerdo con el mismo nivel que hemos tenido antes, comparándonos unos con otros. Debemos cada uno de nosotros tener un corazón noble, un corazón de perfecta lealtad, perfecta sinceridad. Eso nosotros tenemos que tener un corazón armonioso. Tenemos que mostrar una base de desarrollo espiritual aquí, en este momento en el cual vivimos. Así podemos nosotros también mostrar la resurrección
y así podamos entender, para que podamos entender nosotros también, ¿verdad? Y podamos mostrar a los demás hermanos que no podemos usar tampoco actitudes que anteriores, comparándonos y también diciendo de que yo soy pecador por tu culpa, o yo hice tal cosa por ti. Nuestras derrotas verdaderamente tenemos que nosotros aceptarlas nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Entonces, este es el verdadero camino que nosotros deberíamos mostrar ante este mundo que nos rodea. Ante todo este mundo que verdaderamente miramos pues que se mueve con el conocimiento que nosotros tenemos. Si nosotros miramos que se mueve hacia un mundo equivocado, pues nosotros tenemos que ser esos ejemplos de poder mostrar algo diferente ante ellos. También para culminar, yo me gustaría leer ciertas palabras de nuestra Madre verdadera, que está relacionada con el propósito que debemos tener cada uno de nosotros aquí en esta era. Y es que nuestro hermano Manjo hizo una traducción cuando se reunió en una cena de líderes en Corea y la envió al chat. Voy a leerla toda, aunque no sé cierto coreano, no sé leer coreano, pero la mayor parte está en español, ¿verdad? Voy a leérselas porque está relacionada con este momento, el entendimiento que nosotros debemos de tener en esta era. Dice así: la situación en el interior y en el exterior es ruidosa, tanto dentro como fuera del país, y aún hay problemas por resolver internamente, pero avanzamos con esperanza. Se dice que el desastre de Hollywood de ayer en Itaewon, bueno, no sé coreano, ¿verdad? Es un periodo de luto, pero no puedo decir exactamente cuándo surgió esta cultura de Hollywood, pero no fue tan ruidosa en la década de los 90 y así también en la del 2000. Pero durante mucho tiempo dije, debemos iniciar una revolución cultural de corazón. El sueño original del creador Hanul Pomunin era encontrarse con sus hijos en la tierra a través de los padres verdaderos y vivir con ellos. Por lo tanto, la filosofía fundacional de Sunnan, Fundación Sunmon University, es que si hubiéramos guiado a la juventud bajo estas lecciones, objetivos, Anshon, amar a Dios, Ayu, amar al país, y Eins, amar a la gente, amar al cielo, primero la cultura de la juventud extraña como la de hoy no aparecerían. Un pueblo que adoraba al cielo y rendía piedad filial a sus padres. Sin embargo, dependientemente de nuestra ideología fundacional y la ideología de los padres verdaderos, estamos enseñando a nuestros padres que debemos ser filiales, respetar a los maestros, amarnos unos con otros y convertirnos en uno. La violencia escolar también está sucediendo en Corea. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Además, mirando solo la historia de la Iglesia de Unificación durante 60 años, como dije ayer en la Universidad Sunmon, la cultura es cambiada por una persona justa. Entonces, ¿por qué no podría cambiarse la cultura después de 50 o 60 años? Deben reflexionar. Entonces, ¿qué deben hacer? He estado enseñando amor puro en la iglesia, pero ahora hay 2, 3, 4 generaciones en el movimiento. Espero que los jóvenes del mundo vean naturalmente las creaciones de Dios, el Creador, mientras miran los árboles a través del Parks Mona, Millennium Hung Forests,
para recibir sentimientos, realizaciones y reflexiones, muchas segundas y terceras generaciones del mundo necesitan ser educados. Deben naturalmente aprender y conocer esta cultura de corazón, es decir, una cultura en la que puedan respetar el cielo y amar a sus padres. El mundo no caído de la creación continúa circulando y prosperando de acuerdo con el principio de la creación, pero los humanos caídos están creando todos los problemas. Así que tenemos que mostrar, tenemos que enseñar. Así que puse Mona Parks en esta montaña, Wall Manx, pensando en los padres celestiales sobre la naturaleza y pensando en los padres. Me gusta el nuevo gerente y el personal aquí, dice la madre. Hagamos crecer nuestro amor para que todos los que viven aquí les guste, para que podamos seguir viviendo. De hecho, como vivo en Estados Unidos desde hace más de 40 años, no sé cuándo ni cómo llegó a ser, pero Hollywood significa ahuyentar la mala suerte y dan amor a los niños. Ahora está muy industrializado. Es muy desafortunado que las cosas que no son la fortuna original se desarrollen de tal manera y estén creando problemas por parte de personas inmaduras. Así que ahora octubre, mañana noviembre, victoria por el futuro, juntos con ustedes en esta hermosa naturaleza. Además, al trabajar duro para dar hermosos frutos en el futuro, cambie las malas costumbres de este mundo en las hermosas costumbres del Chonilgu. Para poder trabajemos juntos para comer comida deliciosa y avanzar hacia un mañana lleno de esperanza. Hermanos y hermanas, aquí podemos ver claramente nuestro propio entendimiento que debemos tener nosotros esta era en la cual vivimos. Aquí nosotros tenemos que ser ese centro de todo este mundo que nos rodea. Tenemos que hacer cambio. Nosotros no podemos catalogar las cosas como malas. Nosotros tenemos que restaurar todas esas cosas, hacer cambios. Nuestra posición y nuestros padres los mandan a nosotros que nos convirtamos en el establecimiento del Chonilgu sobre la tierra, que lo establezcamos. Entonces, no podemos verlo a todo esto como malos. Si nosotros lo analizamos bien, esto también en las Escrituras se ha venido dando, pero nunca pudimos entender en esa época que nuestro hermano y anteriormente Jesús aplicaba esto. Porque cuando él se relacionaba con las prostitutas, ¿cuál era el propósito de él? Restaurarlas, convertirlas hacia el lado del bien. Ese era el propósito de Jesús. Entonces, me podrán decir, Martín, pero es que Jesús era perfecto. Jesús era perfecto, él no podía caer, podía estar en cualquier punto bajo. Sí, exactamente, Jesús era perfecto, era uno con Dios y sabemos muy bien que él no podía caer. Pero, ¿cuál es la misión que hoy tenemos y que nos mandan nuestros padres? Que establezcamos este reino sustancial. Y nuestro Padre dice que tenemos algo mucho más que Jesús todavía, nosotros en esta época, de haber sustancializado esta pareja. Nuestros padres saben verdaderamente que nosotros somos imperfectos, no somos perfectos. Claro que sí, ellos saben muy bien. Por eso es que no podemos estar desconectados de la parte central. No podemos nosotros establecer un fundamento sólido fuera, desconectado de la parte central. No se puede lograr eso. ¿Ustedes creen que es fácil poder establecer el mesianismo tribal, mantener 43 familias ahí conectadas donde realmente no tienen que
apartarse y mantenerse allí ante Dios? No es fácil. Todas estas personas van a tener diferentes caracteres donde realmente tenemos que mostrar nuestro amor y nuestro corazón para poder mantenerlas allí. Pero desconectados nosotros no podemos hacerlo. Necesitamos estar recibiendo palabra, necesitamos estar recibiendo amor y verdad de Dios. Tenemos que estar conectados a este camino que nuestros padres verdaderos han abierto entre el cielo y la tierra, donde el mundo espiritual se pueda mover y conectarse con todos estos hermanos y hermanos aquí en la tierra y poder doblegar esos corazones. Lo mismo nosotros recibiendo sabiduría para poder guiarnos nosotros mismos y también guiar a todos estos hermanos. Entonces, hermanos y hermanas, esta era lo que verdaderamente nosotros vivimos. Es muy importante que nosotros tenemos que aplicar para poder llevar a cabo este propósito sustancial aquí en la tierra. Vamos a ver entonces estas experiencias espirituales. Tienen experiencias místicas en su vida de fe. ¿Experimentan la presencia de Dios espiritualmente? ¿Hay alguno de ustedes con frecuencia me ven espiritualmente durante la oración o enseñan y reciben instrucciones de mi parte? Esto debería ocurrir al 100% de tiempo. Esta es la fuerza y el orgullo, el tesoro que solo nosotros tenemos. Este es el momento. Ninguna religión ha pasado por esta clase de proceso con experiencias tan intensas. Es por esto que las religiones son confusas y se han secularizado. En nuestra vida de fe necesitamos olvidarnos completamente de nosotros mismos. Cuando nos ofrecemos únicamente y sacrificamos, tenemos que reconocer nuestra propia insuficiencia. Incluso cuando enfrentamos la muerte, debemos reprocharnos a nosotros mismos. Podremos lograr el ideal de la resurrección del cielo solo cuando nos convirtamos en personas de carácter original, que no se jactan de nada ante el cielo. Bien, podemos ver claritamente aquí entonces, ¿verdad?, nuestra misión y nuestro trabajo en nuestra vida de fe para materializar y poder también sustancializar este propósito que nosotros hoy en día tenemos, ¿verdad?, que cumplir y que nuestros padres verdaderamente esperan de cada uno de nosotros. Bien, hermanos, muchísimas gracias a todos y todas. Estas eran mis palabras en el cual quería compartir con ustedes. Muchas bendiciones, que tengan un lindo día para todos y todas. Gracias.